en el bicentenario de la PEPA, de la Constitución de Cádiz, lo volvió a repetir. El presidente Rajoy dijo, América Latina tiene que salvar a España. No, América Latina no tiene que salvar a nadie. Quien tiene que salvar al mundo es en contra del Banco Mundial y en contra del Fondo Monetario Internacional. Sí. Y además, los países están en una crisis mentirosa. Ahora ya están diciendo que nosotros estamos en crisis. Nosotros no estamos en crisis. Estamos en crisis educativa, sí, pero económica no. Porque nosotros tenemos reservas internacionales, somos un país riquísimo. Yo he mencionado siempre que el cuerno de la abundancia, que todavía aprendimos algunos en el libro de texto gratuito, allá por los años de 1948-52, siempre en los libros venía el cuerno de la abundancia. Somos un cuerno de la abundancia, pero en estos momentos están pasando, por eso son las reformas estructurales, para mandárselas al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. O sea, son las reservas de los Estados Unidos, como es el petróleo. Pero a mí lo que me preocupa más es la educación. O sea, tenemos todas las posibilidades porque tenemos una reserva histórica desde lo prehispánico, lo colonial, la independencia, la reforma, la Revolución Mexicana. Yo considero que es un gravísimo error que los diputados y los senadores estén aprobando la reforma educativa cuando no es una reforma educativa. De ninguna manera. Es una reforma administrativa. Si van a hacer una reforma educativa, yo lo mencioné en mi programa de la semana pasada, del viernes de la semana pasada, y le mandé un mensaje al señor Enrique Peña Nieto, que no permitiera que los diputados ignorantes de todos los estados de la República aprobaran una reforma educativa porque ni siquiera sabían lo que era didáctica, pedagogía, ciencia de la educación. O sea, para esto tenemos que entender que hay una multiforma en la República Mexicana. No es lo mismo la educación del norte, no es lo mismo la educación del centro y no es lo mismo la educación del sur de la República. No es lo mismo la educación de las costas del Golfo de México con las costas del Pacífico. No es lo mismo la educación de las grandes capitales de la República Mexicana, de todos los estados, a lo que van a ser las periferias urbano-rurales. No es lo mismo la educación urbano-rural, no es lo mismo la educación rural, no es lo mismo la educación monolingüe, bilingüe, trilingüe, no es lo mismo la educación en las periferias de las propias ciudades. Eso no puede ser. No se puede aplicar el examen a los maestros cuando tenemos multiformas educativas en la República Mexicana. No puede ser. Eso no puede aplicarse un examen aplicado en la Ciudad de México a que sea aplicado en Veracruz o que sea aplicado en la montaña de Chiapas o en las costas de Guerrero o en la zona desértica o en Baja California, que tiene un símil con la educación de los Estados Unidos, y aún así pongo la interrogante. O sea, además, ¿qué es lo que está sucediendo? Que un mexicano que preside el OCDE tiene que decir que se tiene que reformar todo el sistema educativo. Miente. Estamos viendo el resultado en España, estamos viendo el resultado en Italia, en Grecia, en los 17 países de la Unión Europea. Está fracasando este elemento, pero están destruyendo toda la estructura de la economía. Y están creando, si me permiten decirlo de una manera muy respetuosa al ser humano, están creando parásitos que no van a servir más que para los centros fabriles hacia el futuro, en todas partes del mundo. Pero ya mano de obra barata, pero ya se rebelaron en España con los inconformes, se hizo el levantamiento del movimiento de los parados, lo vemos. Algo que dije muy importante: la revolución de la primavera en el Medio Oriente es una revolución falsa. No existe una revolución. Lo que pasa es que fue preparada por los medios de comunicación para crear una estructura y derrocar a Hosni Mubarak. Después se fueron a Libia para derrocar a Muammar Gaddafi. Y ahora están en Irán y están en todo el Medio Oriente porque tratan de destruir toda la estructura. Su punto final es Irán. Es destruir. No, el punto final será la penúltima etapa, pero la etapa final es destruir toda la estructura de la cultura árabe, musulmana, porque ahora resulta que ya pasamos en Egipto, dentro de un sistema educativo, hoy está en propiedad de los hermanos árabes.
Sí, apenas estaba viendo que las tanquetas están regresando a Egipto y que los rebeldes de Irán están recibiendo fondos y subsidios, bueno, apoyo económico por parte del gobierno estadounidense. Claro, pues lo que se hizo Tome su café. fue precisamente si no se me cortan las ideas. Ah. Yo creo que hay algo muy importante. Las revoluciones del mundo, que no son revoluciones, porque en primer lugar, para que sea una revolución tiene que estar cargada de ideología, tiene que cambiarse las estructuras que existen para darle un nuevo movimiento. Pues no son revoluciones, porque en primer lugar, Muammar Gaddafi, Hosni Mubarak y los otros líderes que han sido derrocados son líderes tribales. El concepto de democracia es un concepto de democracia que no corresponde ni siquiera a los griegos, ni siquiera a los norteamericanos, y ni siquiera puede ser ubicado allá, porque están designados como líderes tribales. Es otro concepto totalmente diferente. Sí. Mucha gente me va a cuestionar este hecho, ¿no? Pero cuidado con lo que es el concepto de democracia. Ahorita ya están aplicando democracia en México cuando no existe democracia, porque después de que se dieron las tarjetas Soriana, cuando se compra la conciencia, pues evidentemente no hay una estructura de una democracia. Entonces, en estos momentos en el país hay un concepto falsacionista de lo que necesita el país. Se está diciendo, va a progresar el país. No es cierto. Cuando se estructure verdaderamente el cambio educativo de este país, vamos a tener un cambio. Yo siempre he dicho un análisis muy corto, muy concreto de lo que pasa en el sistema neoliberal es que manda quien más dinero tiene. Y entonces, pues, desde luego los organismos jurídicos, entonces, ¿quién va a ganar? Quien más robe, quien más fraudulento sea. Entonces, los organismos jurídicos, en tal de que están protegiendo y coludiéndose con quienes más dinero tienen, pues se corroen, se oxidan los organismos jurídicos. Y entonces, gobiernan quienes más han robado y quienes más han mermado a la población. Entonces, ¿qué pasa? Que en una sociedad de derecha y capitalista, todo gira en torno al dinero y lo que más dinero genera es la ignorancia, la falta de educación, la carestía, las enfermedades y el mejor negocio de todos es la guerra. Sí, bueno, evidentemente lo estamos viendo ahorita, que dicen teniendo una mejor educación, eso es lo que dicen en la reforma educativa, teniendo un mejor sistema y sobre todo en la reforma laboral, ahora todos van a poder trabajar. No es cierto, no van a poder trabajar porque lo estamos viendo en Europa, como el Fondo Monetario Internacional, al aplicar los elementos de reforma laboral en todos los países, están disminuyendo la potencialidad económica. El problema es qué va a venir después, porque ahora ya los sistemas de producción, en donde voy a mencionar las líneas de café, las líneas de sucaritas, las líneas de refrescos, pues ya están haciéndolo con millones de botellas, de cigarros, para que sean distribuidos con un menor número de personas que van a ocupar. Ahora, ¿por qué vino el cambio de la economía y el cambio educativo? ¿Qué es lo que se pretende? Barack Obama llega y lo primero que hace es destruir todo el sistema automotriz, pero donde despide a más de 8,000 personajes en un sistema de trabajo. ¿Por qué? Porque entran los sistemas automáticos computacionales. Claro, se está perdiendo toda la estructura. Por eso hay tantos desplazados. Entonces la gente ya no es requerida. Entonces la gente ya no es requerida. Lo vemos en la Ciudad de México, para dar un ejemplo. Antes en los estacionamientos había 4, 5, 10 personas para llegar, recibían el carro, lo acomodaban, se daba un ticket y cobraban. Ahora con las máquinas, en todos los centros más importantes llegas, ya no hay nadie más que capturas un botón, se levanta una barra, entras, lo estacionas, sales, terminas tu compra, entregas un boleto, te cobra y sales y no hay quien toque nada. Y además, ¿sabes qué es lo más importante? Que todos, como esta canalización de fondos hacia un solo punto que se vendría haciendo el FMI, lo que pasa, por ejemplo, aquí en esta analogía de México es que antes, como me lo comentaba, pues ¿quiénes ganaban el dinero? Los franeleros que pues honestamente trabajaban y la gente que estaba allí trabajando. Ahora, ¿quiénes ganan el dinero? Pues el sistema, el gobierno, las máquinas, la iniciativa privada. Entonces toda esa canalización de fondos pues va desde luego a una punta. Yo creo que lo que mencionas en estos momentos es algo muy serio,
porque los sistemas de automatización a través de los sistemas computacionales, nosotros sabemos, si vemos la historia, hay por ahí un documento muy interesante, la historia de los medios de comunicación, quiero mencionar por ejemplo teléfonos. Allá por 1905 había alrededor de 10 millones de telefonistas. Sacaban cables, obturaban, sí, cómo no, 12, 13, ¿con quién quiere usted hablar? Metían y pasaba este elemento de un sistema de líneas para comunicarse. Conforme va avanzando los sistemas computacionales, resulta que ahora ya no. Ahora ya son las computadoras donde ya automáticamente entra la llamada y te puedes comunicar a cualquier parte del mundo, hasta por celular. Rápidamente entras a Alemania, Italia, Francia, Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso personal de nosotros en 2013, perdón, en el caso de 2013, nuestras transmisiones en Skype, tenemos 4 entrevistas con 4 personas del mundo: Argentina, Venezuela, Chile y España. Y estamos los dos locutores entrevistando y nos está oyendo el de España, el de Argentina, el de San Francisco. ¿Qué opinas fulano de tal? Y entra la entrevista. Y no nos cuesta. Lo único que tenemos es que estar conectados directamente con internet, se paga la cuota, entramos y tenemos una libertad y entrevistamos al que se opone al sistema, al que favorece al gobierno, al que tiene una ideología desde todos los puntos de vista. Entonces los medios de comunicación se han revolucionado. ¿Qué fue lo que sucedió con Barack Obama? Que entró, él fue puesto para cambiar la estructura de la economía del mundo. Pero no solamente eso, la educación en el mundo. Y este es un plan que ahora sabemos que va a regirse, lo estamos entendiendo porque el G20, que se hace cada 2 años o cada año en el mundo, es determinar el nuevo gobierno del mundo. Nada más que hay un peligro. La gente no se está dejando. Ya lo vimos en España, ya lo vimos en Grecia, ya lo vimos en Italia, vimos las manifestaciones, ya vimos las manifestaciones de México contra de. Y aún se ha detenido porque Calderón, por ejemplo, hizo desaparecer a 40,000 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Pero Calderón no contaba con que el sistema educativo y el sistema de movimientos políticos iba a permanecer. Y en estos momentos yo no sé qué va a hacer el actual presidente en México para la restitución de 40,000 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Pero ahora viene la lucha de la fibra óptica. ¿Ese cable de todo dónde salió? La fibra óptica, vamos, ¿quién lo fabrica? Bueno, en primer lugar es el nuevo cambio de los avances de una tecnología médica. Tanto sí, desde es Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, que conjugan los valores para sintetizar la entrada de esta nueva telefonía. En un cable, si me permites tu pluma, claro. En este cable van a entrar 3 millones de llamadas telefónicas. Y es lo que se está haciendo en estos momentos. Ya todo el sistema va a ser cambiado, la televisión ya va a cambiar en 2 años, los sistemas de las televisiones antiguas ya no van a funcionar. La molestia, buen provecho. ¿Me gustan algo de pintura, carpintería, albañilería? Si me dejas su tarjetita. Sí, teléfono de aquí de la iglesia. Claro que sí. Es 58 10 92 33. Trabajos de pintura, ¿verdad? Pintura, carpintería, albañilería, plomería, electricidad, impermeabilizar. Hago camas king size, Luis 15, closet, mesas de centro, pisos enlaminados. De todo. Pero ahorita no hay nada. Y el año nuevo el padre nos regaló algo a mi mamá y a mi hermanita, a mí, porque somos los únicos, mi papá ya falleció. Claro que sí, yo le echo una llamadita. ¿Su nombre? Pablo. Pablo, ¿qué? González Castañeda. Gracias. Muchas gracias. Disculpe, sí me da pena, pero ni modo de vender mi herramienta. Yo no veo el zapato aquí. No, pues sí. Ahorita apenas voy saliendo porque estaba haciendo el quehacer adentro de la iglesia. Que Dios los bendiga. Gracias. Bonito día. Perdón. Entonces el cambio... Si de repente se detiene el relojito, me avisas. El cambio que se está dando en el mundo para entrar a lo que es el objetivo de esta plática por los sistemas educativos, pero estamos hablando de cuáles son los contenidos que se dan afuera para llegar a la médula central. O sea, la política exterior y la